A partir de este momento, retomamos la programación habitual. Fin, espacio publicitario. Comunicate con Day Tripper. Blog daytripper.fmrockandpop.com. Day Tripper, 15ª temporada. Señoras y señores, pasaron 6 minutos de las 3 de la tarde, estamos en el estudio mayor de Rock and Pop ahora y estamos junto a Cesar Fuentes. Gracias, César, por estar aquí nuevamente. Siempre un placer. Un placer, y me imagino que un placer para vos también, todo el acompañamiento que le estás haciendo al señor Dave Ellefson, que está con nosotros. Lo aplaudimos los dos, bravo. Puf, si yo te contara lo feliz que estoy. Dave Ellefson con nosotros. Tengo que primero arrancar por dar, no yo, sino Dave, la explicación, porque habíamos prometido que venían Dave y Chris Broderick. Chris no está en este momento en el estudio, así que bienvenido, Dave, gracias por venir, gracias por firmar todos estos discos, pero ¿dónde está Chris? Thank you very much for being here and for signing all the albums for the fans. We want to know where is Chris, because we promised that Chris would be here. He was out front of the hotel signing autographs with the fans, so we left him there. Se quedó atrapado en el frente del hotel firmando autógrafos para los fans. No le daba el tiempo para hacer las dos cosas y dijo, bueno, anda solo, bancátela. Claro. Definitivamente. Bueno, pasé hoy a la mañana por la puerta del hotel y los fans están ahí todo el tiempo. Yes, the fans are always in front of the hotel. He actually went through during the morning. Yeah, yeah. Chris was actually. I think Chris just didn't want to hang out with me today. So, sí. Yo creo que no quería estar conmigo hoy, no la quería pasar conmigo hoy. We even called Sean and he didn't want to come and hang out with me either. So today's le pregunté solo. a John y tampoco quiso venir. Parece que no quieren ir conmigo. Ese es el problema, soy yo. Igual Buenos Aires a esta altura, Dave, es un poco tu ciudad. Ya podés manejarte solo por Buenos Aires, ¿no? Yes, you can actually get along in the city by yourself. Yeah, see, I've been here so many times. I'm starting to finally know little neighborhoods and areas and things like that. So the whole city's wonderful. But sí, dice que ya vine otras veces, o sea que en algún momento salí, conozco alguno que otro barrio, claro, y puedo manejarme solo, no hay ningún problema. ¿Ya tiene Dave lugares favoritos dentro de la ciudad? Do you have favorite places in the city? Well, you know, obviously, I think this is a tourist, the Florida Street, you know. Sí, en Florida estuvo. We just drove through Palermo, which I understand is like Hollywood, which is familiar to me, being Megadeth starting in California. Claro, estuvo en Palermo y cuando se enteró que le llamaban Palermo Hollywood, dijo, bueno, es como estar en casa, porque yo soy de California, así que todo bien. Bueno, podría esto servir para que nos orientes. ¿Qué tan parecido es Palermo a Hollywood? Yes, how likely is Palermo to Hollywood? Well, you know, apparently there's a lot of girls and there's a lot of restaurants, so maybe and dance clubs. Only in Hollywood, maybe more rock and roll. I don't know. Claro, hay muchas chicas, hay muchos restaurantes, en eso se parece. No sé si hay tanto rock and roll, eso sí. Dave, bueno, hablábamos de todas las veces que has estado aquí en Buenos Aires con Megadeth. ¿Es común que Megadeth visite tanto un país como lo ha hecho con Argentina? Yes, Megadeth is here a lot of times. Is it common that you actually visit so many times a country like you do with Argentina? You know, it seems like we've been coming here more and more. You know, two times on the 13 album tour. You know, to start in November and now to come back. But this time also very special with Countdown to Extinction. A wonderful set list. I mean, just is every day, every show, it gets better and better and gets bigger and bigger. No es tan común, pero por ejemplo, después de haber hecho 2 shows que tenían que ver con 13, con el disco anterior, ahora vienen muy ilusionados con Countdown to Extinction, porque realmente, esto me lo dijo de veras en el hotel, que están realmente copados con cómo están saliendo las cosas porque ya lo probaron afuera. Cuando estuvieron acá la primera vez con 13,
no habían probado todavía, no habían fogueado la gira. Ahora están muy pero muy seguros de que esto va a estallar porque ellos mismos están muy contentos con el setlist y con la puesta en escena sobre todo. Le están dedicando, bueno, un show el de mañana a Peace Sells y el del viernes, ¿no? A Countdown to Extinction. Exactamente. Me gustaría que Dave, bueno, como miembro fundador de la banda, nos cuente qué significa cada uno de estos discos en la historia de Megadeth. Yes, as a founding member of Megadeth, what does each of these albums means to Megadeth? Peace Sells and Countdown to Extinction. You know, Peace Sells is a very dark album. Peace Sells es un álbum muy oscuro. And Countdown to Extinction was really a peak for Megadeth at that time. Countdown to Extinction fue como una especie de pico para Megadeth en aquel específico momento. Hablamos también. de hace 20 años, ¿no? Sí, pero también fue el álbum que les abrió lo que hoy llamaríamos mainstream. Claro. So it shows two sides, the beginning of Megadeth with Peace Sells and a rise to maturity with Countdown to Extinction. Claro, con diferencia de un día van a estar tocando uno de los álbumes fundacionales del grupo, uno de los álbumes que los puso en el mapa, y el otro álbum que representó la madurez del grupo. El otro detalle así como curioso, especial de estas dos presentaciones en Buenos Aires es el cumpleaños de Dave, ¿no? ¿Les ha pasado en otras ocasiones ya de estar tocando en la fecha del cumpleaños del cantante? Did you have the opportunity of doing a show like this one on Thursday that one of the members actually just celebrate the birthday? Yeah, you know, I often wonder if we didn't plan the tour because of the birthday to be in Buenos Aires. Because it's such a special place for Megadeth. Claro, es un lugar muy especial y además, bueno, no es que tampoco lo planearon todo, ¿no? Pero realmente cuando vieron que coincidía dijeron qué especial, qué particular. ¿Y pasa algo especial en particular en un show de cumpleaños? Digo, la gente le canta el cumpleaños, obviamente, pero algo más aparte de eso. Is there something special on a birthday show? You know, we have our own private way that we celebrate backstage, but I think because it's Argentina, I wonder if the fans maybe have something special planned. Claro, dice, nosotros tenemos un festejo especial que hacemos tras bambalinas, pero venimos muy ilusionados pensando que quizá los fans hayan preparado algo especial que nosotros no nos imaginamos. No, yo creo que se lo imaginan porque algunos de los fans se lo han tratado de decir, no sé si en inglés, pero se lo han tratado de decir en castellano porque ya lo he escuchado. Contámelo, César, porque no me enteré. Bueno, ¿Qué les van a hacer a estos chicos? Dicen por ahí, o sea, como Dave no lo va a decodificar en castellano, lo digo, que están preparando una suelta de globos celestes y blancos muy particular. Qué cosa linda. Qué cosa ternura. Linda. Bueno, pero no sabemos, está todo en veremos, vamos a ver qué pasa. Ok, bueno, habrá que esperar entonces a los shows de mañana. ¿Y qué pasa en el show de Córdoba? El show de Córdoba, que es el domingo, ¿está dedicado también a algún disco en especial de la discografía o es un show, digamos, de la gira? Is a show in Córdoba dedicated to an album especially or just another show in the tour? That will be Countdown to Extinction. This whole the next bunch of shows in South America, and now we just announced North America, Countdown to Extinction, 20th anniversary. In fact, there's a CD release of the remix and now a live show from San Francisco from 1992. That's going to be part of this package that'll be coming out to celebrate Countdown to Extinction, released in September of 1992, so we are exactly 20 years to the month. Claro, son exactamente 20 años porque fue lanzado en septiembre del 92 y hay una edición especial preparada que además de tener los remixes, que eso ya había aparecido, tiene un show en San Francisco completo de ese año. Con el disco nuevito. Claro, está estrenado realmente. Y además toda la gira y todos los shows que vienen ahora, los de Sudamérica que ya estaban anunciados y los de Norteamérica que acaban de anunciar, van a tener lo de Countdown to Extinction. Te agrego además el hecho de que tienen contratado a la misma persona que estuvo involucrada en el arte de tapa de Countdown to Extinction para el tema de las luces y la escenografía. Buenísimo. One thing. We added the Peace Sells song, and it's not Peace Sells the entire album. It's just certain songs in our 13 set list, right? And there's going to be Cesar. Yeah, some certain songs, and we'll change it up. And we did that for Chile, Argentina, Buenos Aires, and then Mexico City, where we are playing 2 nights
Okay. You know, because that many fans wanted to come and see Megadeth, so we wanted to offer something different, because some fans will come both nights, so we wanted to offer something special. Ok, lo de P-Cells realmente es especial porque solamente para Chile, Argentina y México decidieron hacer P-Cells, que además no va a ser todo el álbum de corrido. No lo tocan de punta a punta, cosa que sí hacen con Claro, Countdown, ¿no? Exactamente. Acá lo que van a hacer específicamente es tocar algunos de esos temas muy, muy delicados y muy especiales que no tocan siempre y orientar todo el show hacia P-Cells, que es lo que importa. Perfecto. Estoy viendo aquí al querido Pablo Sinola y quiero señor. volver a subrayar que podés ver a Dave Ellefson en este momento si entras a la página de la radio, fmrockandpop.com, y seguir también en video la conversación que estamos teniendo con Cesar, Juan, Dave, ¿no? Ahí nos están viendo, cualquier cosa contale, ¿no? We're live on... Live streaming. Hola, Okay. very nice, very nice. Ahí está, perfecto. Dave, miembro fundador de Megadeth junto a Dave Mustaine. Han pasado muchos años, ya 30, ¿no? Más o menos de carrera. Lo primero que quería preguntarte sobre esto es, ¿qué es lo que ha hecho que la banda llegue hasta aquí para vos? Porque han pasado muchísimas cosas en todo este tiempo. As a founding member, you and Dave Mustaine, a lot of things harbor a lot of water under the bridge. How did you actually reach this point after all these years? You know, I think ultimately Dave and I just wanted to be back performing together as Megadeth. You're in a band together. I was 18 years old. Dave was 21. And we were young men. And we grew up together for almost 20 years. And it's funny that you can be so close, but not be that close. And Dave and I are better friends and much closer now than we've ever been. And we actually we hang out and we have a lot of fun together first, and the band is second. And by doing that, the band is bigger than ever now. Not like the other guys that don't want to hang with you. Yeah, those No, me dice que, a ver, cuando empezaron, él tenía 18 años, Dave tenía 21, crecieron juntos, pero lo increíble es que todo lo que pasaron tuvo mucho que ver con el tema de estar juntos, pero no conocerse realmente, no apreciarse realmente. Y tiene que ver también con las ganas que tuvieron de volver a armar Megadeth entre los dos fundadores, Claro. y que hoy en día, curiosamente, están mucho más cerca como amigos de lo que estuvieron nunca. Salen juntos, se divierten juntos, la pasan bien juntos, cosa que nunca había ocurrido antes. Y de hecho, eso mismo lo están extendiendo a la banda para evitar errores anteriores donde faltas de comunicación por ahí hicieron que se cometieran errores tontos. Si entendí bien, primero nosotros dos, primero el vínculo entre nosotros dos y después la banda, exacto, ¿no? esa fue la idea. Sí. Bueno, y volviendo sobre el mismo punto, ¿por qué ha tenido, más allá de tu continuidad y por supuesto la de Dave, tantos cambios de los otros integrantes durante todo este tiempo, Megadeth? ¿A qué le atribuís eso? Yo creo que fueron 17 los cambios, de hecho. Es muchísimo. Es mucho. Why so many changes into the band? But apart from your name, I think you have 17 other people. Para un cuarteto es un montón. Yes, for We always people. need new friends, I guess, right? Ah, Since the okay, other ones siempre- don't want to hang out with us, right? Siempre necesitamos nuevos amigos porque nadie quiere salir conmigo. Porque Chris no viene a las notas. Claro, Chris doesn't come to Yeah, you- to the interviews and so. No, never intended to change the lineup. You know, I think Dave and I, when we first met, June 1983, there was a real bond, musical, of heavy metal, the Megadeth music, the vision. The other two members, Gar and Chris, were Yes. kind of like jazz musicians, jazz Okay. rock. So Far So Good So What was sort of a kind of trying to keep the band together, to keep going. A transition thing. Yeah, Rust Yes. in Peace was a real reformation of Megadeth, as it turns out. You know, I think that's why that lineup was so successful for so many years. Claro, él lo que explica básicamente es que los cambios se dieron así, no es que ellos los buscaron tampoco, pero hay que entender que los dos primeros discos de Megadeth fueron hechos con dos músicos, Chris Poland y Gar Samuelson, que eran un poco músicos de jazz, Claro. que se integraron, pero el vínculo inicial entre él y Dave Mustaine fue por el lado de la música, por el lado del metal, que eso Claro. implica también una hermandad muy particular, y también a nivel personal fue un enganche muy grande que por eso duró tanto. Cuando finalmente llegaron a So Far So Good So What, el tercer disco, era un disco de transición donde la banda de alguna manera lo grabó para mantenerse. Cuando llegaron a Rust in Peace
fue como una reformulación de la banda. Ahí es donde la banda cobró un nuevo salto y tuvo la oportunidad de llegar a discos como, por supuesto, Rust in Peace o Countdown to Extinction. ¿Y qué podemos decir sobre la formación actual mirando la historia de Megadeth? Okay, how would you define the actual lineup regarding the history of Megadeth? You mean the overall lineup of Yes, it? yes. No, The new lineup as Yeah. it is, Sí. but what does it mean in the history of Megadeth? Oh, I think, much like the Rust in Peace lineup, this is a very... Rust in Peace was 4 guys who all thought alike. Ajá, Similar. ok, sí, dice This Rust in lineup- Peace eran 4 miembros que pensaban más o menos igual. Perfecto. This lineup, exactly the same. Y esta formación tiene exactamente esa característica. O sea que podemos pensar que esto va a durar, que esto no tiene techo. Tal Claro, vez. this has no roof. No This- roof. This lineup. Yes, and it's funny because we are very productive. We're very creative. Ajá. And there Somos seems... producimos mucho, somos muy creativos actualmente. And we enjoy like hanging out with each. Well, not today, I guess. Claro, no. But, Sí, for the most nos part. gusta estar juntos mucho, evidentemente no hoy, es que me están haciendo quedar mal, ¿entender? But no, we enjoy being together and musically we set the bar very high for each other, and that Claro. really pushes everybody. And I think the band is as good now as it's ever been in the entire time that I've ever been in the band. Claro, dice que en Rust in Peace habían puesto el listón musical muy alto y que este es el caso hoy en día también. El listón está muy alto y queremos mantenerlo ahí y superarlo constantemente, lo cual realmente implica un reto. Te digo algo, Sí. yo a Dave, bueno, lo vi la vez pasada, hablamos un poco por teléfono en este interín, pero todo esto que te está contando, me lo estuvo contando espontáneamente a mí antes de la nota, partes de esto que estamos diciendo, porque realmente está muy enganchado y convencido con este Megadeth y el momento que están viviendo. Buenísimo, buenísimo, porque esto habla de que vamos a ver grandes conciertos seguramente mañana y pasado mañana en Buenos Aires, el domingo en Córdoba. Dave, sacándote del heavy metal, ¿qué otros gustos musicales entran en el paladar del señor Ellefson? Apart from heavy metal, what other bands, what other styles in music you like? Well, when I'm at home, I'm in the car a lot, so I listen to the radio. And if it's at night, I'll listen to like smooth jazz to settle me down, right? Sí, smooth jazz para lo que Está suave, ¿no? Sí, específicamente para la noche cuando está en el auto, maneja tranquilo. In the morning, if I'm taking my daughter to school, it's a lot of Taylor Swift. Ah, Ok. Taylor Swift para Pero lo pone la nena, ¿no? Claro, cuando lleva a la nena al colegio, evidentemente no es él el que elige. Claro. Cuesta imaginarse a un Megadeth como un padre de familia que se levanta temprano, que va a llevar a la nena a la escuela. ¿Qué otras cosas tiene de simple padre de familia un integrante de Megadeth? It's kind of difficult to envision a Megadeth member as a family guy. Yeah. So see. what other activities like you have that don't belong to heavy metal Well, traditionally? I should make a note of this. My daughter Athena, she just got assigned her school year project, and the project that it's a country, and the country she was designated is Argentina. Okay. Oh, Geography very good. and topography of the country. So I have an assignment while I'm here. Oh, I'm mira vos. actually here doing a school assignment. That's Claro, why I'm here. dice que Athena, la nena de él, tiene una clase de ciencias y Sí. un proyecto de ciencias y que eligieron algo que tenía que ver con geografía, eligió Argentina, entonces él está acá no solamente para tocar, sino para recabar algunos datos para luego ayudarla con el proyecto de ciencias Haciendo tarea para la nena, en realidad. Exactamente. Está acá en Argentina. Y por ejemplo, no sé, Dave Ellefson hace un asado, una barbacoa en su casa. Oh, you make some barbecue at home or some kind of Oh, of sure, things? sure. I do. I'm actually pretty good on the grill, barbecue master, And probably mira the vos. other thing I like is ping pong. Ok, Ah, mira, juega al Yes. ping-pong, además de hacer asados en la casa, juega al ping-pong. Are you any good? Well, I'm not to the Olympics yet, but I'm Bueno, okay. dice que no está para las Olimpiadas, pero que juega bastante bien. Bueno, qué lástima porque hay una mesa de ping-pong aquí abajo. Yo no estoy en condiciones de desafiarlo, soy Claro, malísimo, César. no. No sé vos cómo venís, pero... Yo no vengo muy bien, hace Ok. mucho que no juego, pero era bueno yo. We have a ping-pong table over Do you? here. Yes, he's not very good. I'm Perfect. so-so. We'll be a good match for each other. Acá, dice que prefiere jugar con vos, de hecho. ¿Y dentro de la banda tenés algún rival? ¿Hay algún
rival de ping pong? Do you have any rival at the band in ping pong? You know, Dave and I usually are pretty good, like in the studio over the years. We take a break, shoot pool, ping pong, whatever. It's sort of mindless. You don't think, you know? Yeah. Es algo que hace sin pensar y que lo hace mucho durante los tiempos de estudio, ¿viste? Para descansar entre sesiones. Claro. O sea que tanto lo que sea pool como ping pong realmente lo han desarrollado inconscientemente a lo largo de los años. Vuelvo un poco a la actividad de la banda. Ahora, me mencionaba Dave que se viene una reedición de Countdown to Extinction con la grabación del concierto del 92 en San Francisco. Y en cuanto a novedades, ¿hacia dónde va Megadeth? Mencionaba él que están muy productivos, ¿no? Muy creativos en este momento. ¿Qué es lo próximo nuevo de Megadeth que conoceremos? Yes, you mentioned the whole reedition and the remixes and the show in San Francisco that you are releasing. Sí. You have plans for new albums, for new editions? We do. We, Megadeth, very fortunate that, we've been together almost 30 years. And Somos muy afortunados de estar juntos hace 30 años. we're fortunate that we can make new albums of new music, but we can also now, so many of our albums are hitting 20 years, 25 year, these anniversaries, so we can go back and forth, just like now, you know, we start with 13 back in November, and now we end with 20 years Countdown to Extinction. So now, like next year will be 25 anniversary of So Far So Good So What. The year after that will be 20 years of Euthanasia, which was our debut in Argentina. Oh, good. So we have many opportunities. Basically, we're just looking for an excuse to keep coming back to Argentina. Claro, al final todo se trata de una excusa para volver siempre a la Argentina, pero básicamente lo bueno que tenemos ahora es que como estamos productivos, tuvimos el cierre del año pasado un disco como 13 y de golpe nos vamos encontrando con que hay aniversarios de un montón de nuestra discografía anterior. Claro. Entonces, como ahora estamos haciendo Countdown to Extinction y Peace Cells, se viene lo de So Far So Good So What, se viene lo de Euthanasia, ¿no? Y ya estamos preparando shows acá. Pero que le voy a preguntar un poco más acerca del nuevo álbum. Sí. About the new album with new songs, do you have something already done? Yes. No, not done. No, it just started working on it. We, the producer Johnny K. Jay Again? Yeah, see. Okay. Yeah, I think Johnny did a very good job on 13. Okay. El mismo productor de El 13 va mismo a ser el productor de productor. 13 parece que va a ser el productor y que ya tienen algunas cosas adelantadas, no hechas, pero sí adelantadas. So we're working on it now, even in the hotel room, listening to riffs, writing lyrics, getting ideas together. Probably when we're always on tour now. So we have to find these windows of time to try to make an album. I think maybe January, February we'll probably be working pretty steadily at it. Ok, me dice que en el hotel incluso estuvieron armando algunas letras, algunos riffs, estuvieron poniendo juntas algunas ideas y que piensa que alrededor de febrero ya va a haber material nuevo. Déjame que le haga una preguntita, Sí, por ahí es claro. oportuna, ¿no? Is there any song that you actually wrote in Argentina during your time in Argentina? Le pregunto si hubo alguna canción que puntualmente hayan compuesto en Argentina en una de sus muchas visitas. I can't think of one off the top of my head. No puede pensar una hora But instantáneamente, there's pero still 4 days to go, so we claro, have still todavía have time. tenemos 3 días aquí, dame tiempo que en una de esas Alguna sale, ¿no? alguna sale, And you know, it's funny, totalmente. sometimes that inspiration hits at sound check. Ajá. Right, we'll be sound checking, and all of a sudden a riff and an idea, and that will be the beginning. Like Public Enemy #1 started in Europe, in Austria. Dave started playing the riff, and a year later we were back in Austria finishing that song up, and then we recorded it. So Claro, me Qué dato dice, ese, ¿eh? Yeah. sí, me dice que por ejemplo ellos en las pruebas de sonido a veces están practicando algo y de golpe sale una buena idea y eso fue lo que pasó con Public Enemy #1, el primer corte de 13, Ahí que está. comenzó en Austria, ¿no? Y de hecho un año después en otra prueba de sonido, de alguna manera la idea cuajó y la terminaron. Es increíble porque de 2 pruebas de sonido sacaron un hit, además, no Claro, un tema cualquiera, ¿no? 2 soundchecks, 1 hit, perfect. See, see, exactly. And plus that we have Córdoba, so we still have like almost a week. Claro, to, después vamos para Córdoba, todavía tenemos casi una semana como para componer algo copado. Estuvieron ya en el Malvinas Argentina, ya se acercaron al estadio, mañana es la prueba de sonido. You didn't go to Malvinas Argentinas yet.
No. Just to See. No. Solo el crew, ellos todavía no estuvieron esta vez. Perfecto. Volviendo sobre esto de las giras de celebración de álbumes clásicos, es Ajá. algo que está bastante en boga, digamos, en el mundo del rock. ¿Hay algún disco que no te gustaría volver a visitar en la discografía de Megadeth? About these anniversary tours that are getting very common in the rock world, at least. Is there any album that you actually didn't want to celebrate? You know, not yet. I mean, you know, Say risk. no, risk. You know, it's so funny that, I don't know. You know, I guess obviously there's a few albums that I didn't perform on, and so I always think about one day those will come to maturity, yes. and then I will actually have to go learn those songs. You know what I mean? Because all these records now, I helped write them. We recorded them together. So to me, they're pretty easy to go back. In fact, they bring back very good memories for me. Mm-hmm. Especially Countdown to Extinction, one of my personal favorites from the Megadeth catalog. But, yeah, the 3 albums that I didn't record, and Endgame, we played a lot of those songs already on the tour, but probably United Abominations and The System Has Failed. I mean, that would require more effort from me to go learn those songs. I'd have to be like Chris and Sean and actually go learn the songs, you know? Claro, me dice que por supuesto que los álbumes que a él le costaría más celebrar son aquellos en los que no participó, que eran United Abominations y The System Has Failed, pero dice, en algún momento esos álbumes me van a alcanzar, vamos a llegar a una mayoría de edad y a un aniversario, los voy a tener que aprender y todo el esfuerzo que les veo poner a Chris y a John para aprender los álbumes anteriores, los voy a tener que hacer yo, o sea que no sé si no me va a gustar. Igual hay un álbum que siempre queda como relegado. The first album, Killing Is My Business. Why didn't have any celebration involved? You know, I was just going to say when you were asking Iba a me decir about eso, me this, dice cuando Killing Is preguntaste. My Business is the one album now that is getting more accolades and more requests for us to perform in a celebration tour. Okay. Claro, And es uno de los álbumes que más le pide la gente, que más deseo, más intención de que lo hagan, tiene la gente. Pero es un álbum muy particular porque estuvo fuera del catálogo de Megadeth mucho tiempo. Yeah, see, I was telling Dave about it, and he was like, "You're kidding me, right?" I said, "Look, I see it on the internet. I see the fan requests. So Claro, many veo people." los reclamos de los fans, veo la respuesta en internet, yo lo veo eso. O sea que por más que Mustaine diga, ¿no te parece? ¿A vos te parece el primer disco? It was the album that made me know Megadeth, so I'm in love with it totally, for instance. And you know what's funny? A lot of the first songs we wrote actually ended up on Peace Sells, which is ironic, right? The first, like Devil's Island, you know, even So Far So Good, So What has the song Set the World Afire. That was the first song ever because it was called Megadeth. So Killing Is My Business, even though it's our first album, those aren't some of the first songs we wrote. Claro, dice, Killing Is My Business fue un álbum muy particular, pero hay que tener en cuenta que muchos de los temas que de los compusieron, primeros temas, ¿no? Claro, de los que compusieron ellos terminaron en los siguientes discos. Por ejemplo, él mencionaba un par de temas de Pistols, pero en particular el primer tema, el que se llamaba Megadeth, es Set the World Afire, que está en So Far So Good So What. Entonces, es como curioso volver a ese álbum en particular. ¿Y por qué fue así en ese momento? ¿Por qué las primeras canciones de la banda, bueno, no quedaron en ese primer disco? ¿Cuál fue el motivo? Why did you choose those songs for Killing Is My Business and you left over the rest? You know, I don't know. No sabe. Fue hace mucho tiempo. It's kind of like our sophomore album released as our debut, right? It's, you know, and some of them like Skull Beneath the Skin and Looking Down the Cross. Those were written along with Set the World Afire, The Conjuring, Devil's Island. You know, when you record an album, you start to put them together and you go, these all fit together. These work, you know. And I'm glad that we used those songs because... you know, Killing Is My Business is a little rough, which is, I think, what people now like about it. Peace Sells was a very complete body of work, which is what I think people would expect from a sophomore album, a second release. They would expect you to kind of have your act together a little more, you know. So, in looking in hindsight, in history, it all worked out the way it's supposed to.
Claro, dice que hay temas como por ejemplo Looking Down the Cross o Skull Beneath the Skin que parecían pertenecer a aquella época más dura o más cruda de la banda y que para Peace Cells tenían la idea de un trabajo más orgánico, es decir, que había cosas que para el primero no les parecía que realmente iban bien, pero que para el segundo podían sentar perfectamente. O sea que no fue pensado como vamos a dejar esto fuera porque los temas eran malos. No, vamos a dejarlos porque son como demasiado elaborados y demasiado orgánicos para ponerlo en este primer disco, que querían en ese momento que fuera algo muy contundente, muy directo. Claro. Pensaba que van a estar tocando mañana y pasado, bueno, por supuesto canciones nuevas también, pero van a estar tocando canciones de un disco que tiene casi 30 años, de otro que tiene 20, y seguramente van a estar tocando para muchos chicos que no habían nacido o que eran bebés cuando esos discos estaban saliendo. ¿Cómo se explica la vigencia de Megadeth? ¿Cómo se explica que sigan captando a nuevas generaciones de fans? You are playing tomorrow and the day after tomorrow some songs that has 20 or 30 years. A lot of people in the audience just actually didn't were born at the moment. Sí. So how do you explain that you have all that new people into Megadeth now? You know, I think they heard by word of mouth. Fue de boca en boca la cosa. They should go pick up the album, you know. But that's, I guess, the beauty of heavy metal in particular, is that we kind of transcend generations. And it isn't like a fad that when it comes and then it goes, people forget about it. And I think it's cool that us old dogs here, meaning you, meaning Cesar, the old dog Cesar, can... the very old one. He can educate the young people about such a thing. Bueno, me dice que efectivamente la belleza del heavy metal está en eso, en trascender generaciones. O sea, por ahí uno lo que tiene con otros géneros es que hay cosas que cuando cumplen su ciclo, lo cumplen y desaparecen. No está mal que eso ocurra. Pero en heavy metal hay oportunidad siempre de otra cosa. Y los perros viejos, hace alusión a mí, a él, no sé por qué, porque somos tan jóvenes. Por supuesto. Claro, que nosotros pues de alguna manera tenemos la obligación de pasarle a las nuevas generaciones la posta de qué es lo que ocurría en aquel entonces y lo excitante que es todavía hoy en día. Sin duda. ¿Y hasta qué edad te imaginas subiéndote a un escenario con Megadeth? Oh, this is a tough one. Until what age do you imagine yourself, you picture yourself playing in Megadeth? I can't picture myself doing anything but playing in Megadeth. Claro, Okay. dice, puedo imaginarme cualquier cosa menos dejar de tocar en Megadeth. Definitivamente. Se pone muy nervioso Dave en la semana de su cumpleaños porque, bueno, es una semana especial para cualquiera, ¿no? Me refiero a Dave Mustaine en este caso, ¿no? Is Dave Mustaine getting any nervous because his birthday is getting near? It's just the week of his birthday. You know, I think last year was more stressful. You know, it was el año 50, pasado fue más complicado. and we played the Big Four show in Yankee Stadium. Claro, tocaron el show con los Big Four claro. en el Yankee Stadium, que era toda una experiencia. Funny thing about that is we actually got that show offered to us the day after we played the first U.S. Big Four in Indio, California. The next day, I saw Dave at the restaurant in the hotel, and he said, so they've asked us to play Yankee Stadium, and it's my birthday, you know? And I was, you know, I was like, what better place to celebrate your birthday than with 60,000 of your closest friends and fans, you know? So, let me translate. Bueno, le prometieron o le pidieron hacer el show apenas unos días antes, cuando acababa de hacer una fecha con los Big Four, y se lo encontró en el restaurante y el otro estaba pensando, mirá, me acaban de proponer que toquemos en el Yankee Stadium, justo el día de mi cumpleaños. Eran 50 el año pasado, aparte, claro, número redondo, ¿no? Número redondo. Complicado para un hombre, aparte. Totalmente, bueno, y realmente no sé, y Dave acá le dice, pero a vos te parece que hay un mejor lugar para festejar un cumpleaños número 50 que en el Yankee Stadium con 60.000 de tus mejores amigos? O sea, por favor, hagámoslo ya. See, so, with that said, to play in Argentina is such a special place for Megadeth and for Dave. It's kind of like that one night in Buenos Aires part 2. Claro, right? dice, tocar en Argentina
el día del cumpleaños de Dave y con Argentina, con todo lo que significa Argentina para la banda, es como hacer That One Night en Buenos Aires 2, Claro. Again. Qué lindo. Mi última pregunta, gracias por haber venido, Dave, ha sido un placer charlar contigo, pero Thank you very much for being here. This is the last question. last question, ¿siguen haciéndose, se hacen regalos de cumpleaños entre ustedes? ¿Van a comprarse un regalito y se lo entregan entre los miembros de la banda? Do you actually give to one another Birthday presents? Birthday presents? Oh yeah. I mean, it's hard to figure out what to buy each other because I don't know. It's I don't mean this. I don't know how to say this, but it's like, kind of go get whatever you want, maybe. You know what I mean? So it's kind of hard to buy for somebody. And sometimes when you're so close to somebody, you don't know what to get. But I think that because we're here in Argentina, there are many little like tokens of Argentina that will actually mean more than just buying some expensive, lavish present or something like that, especially for Dave this year, you know? Claro, dice que hay un montón de cosas a través de los años, ellos se conocen mucho y por supuesto que se hacen regalos, pero ¿qué es lo que vas a regalarle a alguien que conoces tanto y con el que compartís tantas cosas todo el tiempo? Y que no necesita nada. Claro, y dice, entonces andá y comprate algo y yo después te doy la plata, porque otra cosa no se puede hacer. Como hacen las tías. Claro, pero dice, en este caso creo que hay algo distinto, porque como estamos en Argentina, quizás lo que en este caso está muy bueno es que hay un montón de regalos que se pueden hacer que tienen que ver con Argentina y que son muy significativos en esta fecha como para regalarlo. Por lo menos así es como lo ha venido viviendo la banda en la interna. ¿Pero le compraste algo? Did you actually buy something to him, something special? For tomorrow? For tomorrow? I'm actually doing it right after this interview. Okay. Ah, bueno, nos va a contar después de esta entrevista. No puede asegurar que no la estén escuchando, de hecho. I mean, I didn't want to carry it with me. I figured since we're here, and again, this makes me think management strategically placed Argentina right on Dave's birthday. Claro, eso le hace pensar que de alguna manera el management arregló de que pudieran hacer las cosas en Argentina y tocar como para que se diera todo esto. César, muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Dave, gracias nuevamente, thank you very much. Pero cerrar con un mensaje a los fans de Megadeth, lo que quieras decirles. Están muchos en la puerta y muchos escuchando, claro. A message for the Megadeth fans, the ones that are at the door, and the audience, the rest of the audience. Well, Argentina, you are educating the Megadeth fans of the world. You created a Aguante Megadeth, and now fans all around the world sing that. And fans, say, in Colombia, Chile, your neighboring countries, are coming up with their own unique things. So there is no rest for Argentina. You must stay on your game. But you have taught the rest of the world that you can create something unique like Aguante Megadeth. So for that, muchas gracias. Les agradece a los fans argentinos por educar a los fans de Megadeth de todo el mundo y enseñarles el Aguante Megadeth. Ahora resulta que hay fans en Colombia, en Chile, en México, que están haciendo sus propias y únicas cosas, sus propios y únicos cantitos. Así que por las dudas, no se confíen, manténganse despiertos porque es muy especial ser el país favorito de Megadeth. Y ahí va, la canción que inspiró el Aguante Megadeth empieza a sonar. Y vayan repasando, ¿no? Porque mañana hay que hacerlo. Y el viernes también. Y el domingo también en Córdoba. Thank you very much, Dave. Muchas gracias. Gracias, César. Dave Ellefson de Megadeth pasó por Day Tripper.